Muy buenas tardes, doctor Víctor Hugo Vallejo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. El doctor Víctor Hugo Vallejo es abogado, es docente universitario y es escritor e historiador. Hoy lo hemos invitado para que hagamos un análisis de los últimos hechos ocurridos en Colombia. Doctor, ¿qué opina de lo que ha pasado después o a partir del 28 de abril en Colombia y particularmente en la ciudad de Santiago de Cali? De alguna manera, a partir del 28 y en estos días que siguieron posteriores, se ha hecho como una presencia colectiva para manifestar y poner en evidencia una serie de problemas que no son coyunturales. No es lo que está pasando en el momento, no es la reforma tributaria, no es la renuncia del ministro de Hacienda. No son hechos de carácter puntual. Es algo que ha venido gestándose a través de los años, de alguna manera por insatisfacción de la mayoría de las necesidades de la población, que se ha visto precipitada a una crisis más profunda como consecuencia de algo que no estaba en el presupuesto de nadie. Y es la pandemia que nos azota desde hace año y medio, que nos ha generado una profundización de la crisis económica y que en ese mismo periodo ha conducido al crecimiento de los índices de desempleo, al punto de alcanzar para la fecha del orden del 15% de la población hábil para trabajar que está desocupada. Eso implica, consecuencialmente, que los trabajos independientes, informales, el rebusque que llama la gente, esté proliferando todavía más. Dentro de esa informalidad puede prosperar cualquier cosa, buena, regular o mala. Y la gente, en un momento dado, se valen del motivo coyuntural que fue la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, que ya ha sido retirado por el gobierno nacional, que tuvo la iniciativa para hacerse sentir. Y entonces ha habido una convocatoria nunca antes vista en lo que debemos entender tiene mucho que ver la tecnología. Porque antes las convocatorias de alguna manera eran directas o indirectas. Ahora todas son directas. ¿Por qué? Porque a través de las denominadas redes sociales, un mensaje se hace conocer a miles de personas en tiempo real. Y además, esas mismas redes se aprovechan para hacer terrorismo ideológico. Y entonces se envían unos mensajes que la gente desafortunadamente, por el no saber manejar la información de las redes, lo toman como verdad revelada. Y dice, esto es cierto, esto hay que acatarlo, mire cómo estamos, y a veces generan pánico, que es el problema mayor de esta clase de manifestaciones. Doctor, vamos por partes porque usted ha tocado temas muy importantes que creo que merecen ahondar un poco. Y es que efectivamente fue la coyuntura de la reforma tributaria, pero ya desde el 21N, digamos que también se denominó así en términos de información, el pueblo se despertó, digámoslo así. No sé si sea correcto afirmarlo de esa manera, pero se desdibuja muchas veces esas manifestaciones pacíficas cuando aparece el vandalismo. ¿Qué pasa allí, doctor? ¿Cómo lo entiende usted o cómo explicarnos todos
esta situación? A ver, lo que pasa es que ese es un fenómeno sociológico y un fenómeno que normalmente se sale de control. Quien organiza una protesta de estas, quien hace una convocatoria de estas, lo hace con ciertas reglas. Reglas que en la gran mayoría la gente respeta y cumple. Pero hay otros que simplemente ven la oportunidad de dañar, de apoderarse de lo ajeno, de causar pánico, que es el mayor problema que se da en estas circunstancias. Generar pánico es meterle miedo a todo el mundo. Y en la medida en que la gente se atemoriza, se acobarda, y eso conlleva a que sean más fácilmente víctimas de esas actitudes violentas de lo que denominamos genéricamente el vandalismo. ¿Quién puede controlar eso? Realmente no se conoce quién pueda hacerlo, porque es la voluntad decidida de dañar, de generar derrota que quieren causar unos pocos. Pero hay que tomar en cuenta que esas manifestaciones en general, ampliamente general, mayoritariamente, han sido pacíficas, han consistido en marchas, en desplazamientos, en cánticos, en gritos, en que se hace conocer la insatisfacción social. Y eso le tiene que hacer entender a los órganos de gobierno que el gobernante de cualquier nivel, jamás se podrá desconectar de la realidad. Y ese ha sido el gran inconveniente de la situación que estamos padeciendo. Los gobernantes están gobernando desde la teoría. La realidad es otra cosa. Y eso básicamente es lo que se le está ahora diciendo al presidente o haciéndole ese llamado. ¿Por qué tan desconectado de la realidad y proponer una reforma tributaria en medio de una crisis tan compleja como la pandemia? A ver, en esto se podrían decir muchas cosas, porque vuelvo a repetir, los fenómenos sociales admiten muchos análisis, demasiados. Y entonces, un debate de esto solo es posible darlo más o menos en orden. Creo que lo estoy haciendo en un gran desorden. Solamente es posible darlo en orden en la medida en que se escoja una temática concreta. Aquí no es posible escoger eso. Y es que uno tiene una sensación, una percepción. Este es un gobierno de partido en que se viene a gobernar en una circunstancia en que ese partido hoy de gobierno durante 8 años estuvo fuera, aparentemente, del gobierno, de los órganos de poder. Y uno tiene la percepción que puede ser equivocada, porque un análisis muy ligero, muy superficial, muy inmediatista, y nunca los análisis de carácter social pueden ser tan inmediatistas. Hay que dejar que el tiempo madure las circunstancias. Y es que ese partido lo ve uno como en la tarea de tratar de consolidar su poder electoral, que uno va viendo que se va desmoronando lenta y paulatinamente. Cuando se está en el manejo del poder, cuando se está en el dominio del gobierno, se piensa, desafortunadamente, es una tradición colombiana, que en la medida en que la burocracia solo se alimente de partidarios, seguidores, fieles, fanáticos del propio partido, habrá la posibilidad de conservar el poder, o al menos parte del poder. Y eso es lo que uno encuentra en el gobierno de Iván Duque.
que le da exagerado juego y casi que exclusivo al Centro Democrático. Y el Centro Democrático cada vez presenta más fisuras de carácter ideológico. Y en la medida en que esta ideología no está dando la respuesta a la satisfacción a las exigencias sociales comunitarias, pues sencillamente lo que está pintando en la cara es el fracaso. ¿Cree usted que el presidente se demoró en retirar esa reforma, ese proyecto de reforma, el que dejó pasar no solamente a partir del 28, porque el descontento de la gente venía ya sintiéndose mucho tiempo más atrás? Pero hablemoslo de esos 4 días o 3 días, del 28 al 2 de mayo. A ver, no es exactamente una coyuntura. No fueron 2 días. No son los anteriores. No son los posteriores. El problema es la carencia de oportunidad para presentar un proyecto de esta naturaleza. Si nosotros nos ceñimos a un mero análisis de carácter constitucional, no puede ser más cerrado, pues es mínimo. Todo proyecto de ley de cualquier materia debe tener el análisis de 2 cosas fundamentales desde su elaboración, su estudio y su presentación: la conveniencia y la constitucionalidad. No vamos a hablar en lo más mínimo de la constitucionalidad o no del proyecto. Seguramente en la elaboración del mismo participaron abogados sumamente capaces que pudieron cerrar las fisuras que en esa materia se pudieran presentar. Pero no es posible entender de ninguna manera que en un momento de crisis económica, social, de salud, cuando la gente está simple y llanamente tratando de sobrevivir a 2 circunstancias. La primera, a una difícil situación económica por la parálisis que ha tenido, la desaceleración que ha tenido la economía colombiana a partir del mes de marzo del año 2020. Y 2, tratando de sobrevivir, tratando de huirle, tratando de protegerse del COVID, que no sabemos dónde está, que no sabemos cómo se contagia. Y entonces la gente dice, no salgo a la calle, pero si no sale a la calle no produce. Y si no produce, ¿de qué vive? Y si sale a la calle se expone. Y si se expone, no hay unidades de cuidado intensivos para todos. Y entonces son 2 sobrevivencias terribles. Ni el Dante Alighieri se atrevió a pintar una circunstancia de esto. Nos tocó a los seres humanos del siglo XX, de la tercera década del siglo XX, vivirlo. Pero es algo que la humanidad históricamente no conocía. Vamos a hacer una pausa, doctor Víctor Hugo Vallejo, y retornamos con la pregunta: ¿cómo analizar Cali? ¿Cómo entender a Cali, que fue o está haciendo? Porque digamos que todavía, como dice usted, esto no va a ser un análisis de hoy, esto tendrá que la historia darnos una respuesta más clara, pero que está liderando estas protestas en todo Colombia. Hacemos esta pausa y regresamos. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Kia Niro híbrido, 0 kilómetros, último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza Rifas y Juegos del Valle. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, 5 meses antes del plazo máximo permitido.
Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. Este 2021 en Cavasa continuamos con la firme convicción de que la agricultura es una de las mayores fuentes de progreso en el Valle del Cauca. Por eso nuestros comerciantes los invitan a la central todos los domingos, miércoles y viernes en el kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. Porque cuando compras en Cavasa, apoyas también al campo colombiano. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cavasa ven a comprar. La seguridad alimentaria depende de todos. Televidentes, gracias por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con el doctor Víctor Hugo Vallejo. Él es abogado, es escritor, es docente universitario, es historiador. Doctor Víctor Hugo Vallejo, la pregunta con la que hacíamos el corte, ¿cómo entendemos a Cali como esta ciudad que ha liderado estas manifestaciones a nivel nacional? En una consideración tan inmediata en el tiempo como la que estamos viviendo, es difícil sacar conclusiones claras de qué análisis se puede hacer de que en estas manifestaciones, protestas y hechos de violencia, Cali ha sido como la gran protagonista a nivel nacional. No es fácil intentar sacar esas conclusiones. Pero si se consideran algunos elementos, básicamente habría que pensar que Cali y el Valle del Cauca está fronterizo a unas zonas que vienen en gravísimos conflictos sociales en los que toca directamente el delito, en los que toca la ideología de extrema izquierda, y es el caso de los departamentos de Cauca y Nariño. Miren ustedes que mientras a Cali lo incendiaron, a Cali lo bloquearon, esa circunstancia no se ha dado en ciudades como Popayán, como Pasto y como otras importantes de esos dos departamentos. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera esas personas que habitan normalmente, rutinariamente en esas zonas, se desplazaron hacia Cali. Y en Cali encontraron todos los motivos que hemos planteado a través de la charla que aparentemente justifican esos excesos, que de ninguna manera, absolutamente de ninguna, se pueden permitir justificación, ni siquiera explicación frente a los actos de violencia. La violencia, cuando se genera, solo trae como consecuencia más violencia. Doctor, ¿cómo llegar a esa salida concertada? ¿Cómo hacer que no haya más violencia ni de un lado ni del otro? Es que el ejercicio de la política, entendida la política en el mejor sentido de la palabra, Colombia desafortunadamente, la política solamente la entendemos como el debate electoral, como la participación electoral. No. Hay que entenderlo como hace más de 5.000 años lo entendió el maestro Aristóteles. La política es el arte de gobernar. ¿Gobernar qué? Un Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado somos todos. Todos. Lo que pasa es que la política, a través del ejercicio del gobierno, dirige, coordina y puede manejar ese Estado. De manera que el Estado, en la medida en que somos todos, entre todos lo tenemos que sostener. De tal manera que esa política tiene un elemento fundamental para que lo sea, y es el diálogo, la comunicación entre los seres humanos. Comunicación para todo, absolutamente para todo. Doctor. Y es lo que se ha perdido desde hace un buen rato, entre los gobernantes y la comunidad.
Los gobernantes se posesionan, llegan allí y piensan que solamente están para ejercer la autoridad y el autoritarismo, especialmente en tiempos de pandemia. Justamente usted me ha llevado a las últimas preguntas que tenía preparada para esta entrevista, y es el tema de comunicación. Y yo lo recuerdo además a usted en la universidad dándonos cátedra y explicándonos sobre el tema a los estudiantes de comunicación social. Vamos a recoger lo que usted nos decía en la primera pregunta, y es respecto a estas redes sociales y a estos movimientos, digamos, que se genera nuestra comunicación directa. ¿Qué hacer allí como personas responsables, porque todos ya tenemos acceso a esos medios o a esas redes? A ver, frente a eso hay que simple y llanamente procurar, buscar, propender, porque la gente entienda los mensajes que allí llegan. Todos tenemos esas redes, como tú lo estás diciendo, todos, absolutamente todos. El defecto, el error, la equivocación está en tomar lo que se dice en las redes como la verdad. Esa no es la verdad. Esa puede ser una opinión, pero una opinión absolutamente particular. Y entonces, no debemos tomar cualquier mensaje, por alarmista que sea, por conformista que sea, por pesimista que sea, por optimista que sea, como algo que hay que seguir a la topa tolondra. Hay que adquirir capacidad crítica para esta clase de comunicación, como para cualquier comunicación. Desafortunadamente, esa capacidad en Colombia es bien escasa por una cosa elemental. Y hay unas cifras que son aterradoras, que a mí particularmente me aterran. Y es que en Colombia solamente el 12% de la población tiene acceso a la educación superior. Y de pronto uno estaría en el atrevimiento de pensar que quienes acceden a la formación en educación superior están en capacidad de entender críticamente la comunicación a través de redes sociales. Si eso llegara a ser cierto, que no lo estoy planteando como tal, simplemente como una manera de análisis, quiere decir que hay un 88% que no lo está entendiendo, y ahí esos brotes de insatisfacción a través de mensajes completamente equivocados. Bueno, y ahora vámonos a los medios de comunicación. ¿Cómo interpretar o cómo mostrar la realidad? Hubo un debate justamente la semana pasada, porque algunos medios decían no mostremos el vandalismo, mostremos las cosas buenas, pero también hay otros que dicen pero no podemos esconder la realidad. ¿Cómo manejar ese equilibrio? ¿Cómo entender o cómo no desdibujar la realidad desde los medios de comunicación? A ver, los comunicadores sociales básicamente lo que tienen que entender es una sola perspectiva, que se la dieron en su formación profesional, porque afortunadamente la mayoría, la gran mayoría de los periodistas que actúan hoy en día en los diferentes medios masivos de información ya poseen formación profesional. Eso ya es una mínima ventaja. Entender que ellos son portadores de la noticia, mas no tienen por qué fijar posiciones frente a la noticia. Y entonces están en el deber de informar lo que ellos, otra cosa es lo que piensa el receptor, consideran positivo, y también lo que consideran negativo, y hacerlo con la mayor neutralidad posible, pero evitando comentar, emitir gestos, tener consideraciones que de alguna u otra manera
condenen o elogien circunstancias informativas. El material de trabajo del periodista es la información. Y la información no es más que lo que ocurre, sea bueno, regular o malo. ¿Qué ocurrió? Y cuéntelo como ocurrió, siempre con fuentes de veracidad confiables. Antes de cerrar la entrevista, doctor Víctor Hugo Vallejo, ¿usted cómo ha visto el papel también de los garantes de los derechos humanos en este tipo de manifestaciones? A ver, los garantes básicamente son la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Y hay que decirlo con claridad. Su papel ha sido precario, absolutamente precario, con falta de presencia suficiente, porque se encuentran casos como el señor defensor del pueblo, que en el pasado fin de semana se fue de paseo. Alguien que está en la misión de la defensa de la protección de los derechos humanos puede estar de paseo. Entonces, su participación ha sido sumamente precaria. Han debido estar para garantía de los derechos de los manifestantes, de los mismos violentos, pero también de la fuerza pública y del público en general. Hay comunidades que fueron aisladas, completamente aisladas. ¿Y quién las defendía? ¿Quién las protegía? ¿Quién era su vocero? Eso no se vio, eso no se ha visto. De manera que debería haber una actividad, una participación mucho más cierta, ceñida a la Constitución y a la ley. Y para finalizar, doctor Víctor Hugo Vallejo, ¿cómo cree usted que vamos a tener una salida a esta coyuntura, pero además no perder el norte? Además, como usted dice, no es coyuntural. Esto va a seguir ocurriendo. Todavía además faltan más reformas y ya el pueblo, digamos, despertó. ¿Qué hacer? ¿Cómo mediar? ¿Cómo ve usted este futuro inmediato? A ver, hay que aprovechar que la gente está tomando conciencia de lo que pasa, de lo que le pasa, y llamarlos a que ejerzan la política. Porque es que en Colombia el 70% de la población, 70%, la mayoría, se jacta de que yo no participo en política. A mí la política no me gusta. Yo ni siquiera voto. ¿Cómo me voy a poner a votar por los mismos? Para que ganen los mismos. Claro, es que los mismos ganan porque no vota sino el 30%. Si queremos que esto cambie, hay que retomar la política como la mejor forma de diálogo. ¿Y en dónde se comienza a retomar la política como mejor forma de diálogo? Que la mayoría participemos, que la gran mayoría votemos y escojamos críticamente, y que en Colombia tratemos de acabar con la pésima costumbre de que la gente, ese 30% que vota, deje de hacerlo por lo que le dieron, por lo que le están dando o por lo que le van a dar. Hay que votar, hay que participar por todos, no por mi propio interés. Doctor, muchas gracias. Como siempre, usted muy claro en sus exposiciones y nos deja de verdad para reflexionar muchos otros temas que tendremos otro momento para conversarlo. A ustedes muchas gracias por su atención y les deseo el mejor día. Gracias, doctor. Televidentes, hacemos esta última pausa y regresamos. No se muevan.